el libro de Spinoza que todos los genios leían, pero jamás citaron, más profundo que la Biblia. ¿Sabías que existe un libro tan peligroso que durante siglos fue más censurado que cualquier obra pornográfica? Un libro que Einstein llevaba siempre consigo, pero que jamás se atrevió a citar públicamente. Una obra que Goethe memorizó completamente, pero que mantuvo en secreto hasta su muerte. Hoy vas a descubrir por qué la Ética de Spinoza fue el secreto mejor guardado de los genios más brillantes de la humanidad. Antes de continuar, déjame preguntarte, ¿desde qué país nos estás viendo? ¿Y qué hora es ahí donde estás? Me encanta saber que tenemos una audiencia global aprendiendo sobre estos temas fascinantes. Y si estás viendo esto desde tu celular, por favor dale like ahora mismo. Eso nos ayuda muchísimo a llegar a más personas que necesitan conocer esta verdad oculta. Pero primero, necesito que entiendas algo crucial. No estamos hablando de una simple obra filosófica más. Estamos hablando del libro más revolucionario jamás escrito sobre la naturaleza de Dios, la realidad y la condición humana. Un libro tan radical que cambió para siempre la forma en que los más grandes pensadores concebían la existencia, pero que por miedo a las consecuencias nunca se atrevieron a reconocer públicamente. ¿Te has preguntado alguna vez por qué los genios más grandes de la historia parecían tener una comprensión tan profunda de la realidad? ¿Por qué Einstein podía ver patrones en el universo que otros no podían? ¿Por qué Goethe podía crear obras de arte que tocaban algo tan profundo en el alma humana? La respuesta está en un hombre que fue considerado el más peligroso de su época, Baruch Spinoza. La excomunión que cambió el mundo. Imagínate por un momento que tienes 24 años, que vives en una comunidad cerrada, donde todos te conocen, donde tu familia tiene un negocio respetable, donde tienes un futuro asegurado. Ahora imagínate que un día, por hacer preguntas incómodas, por pensar demasiado profundamente, toda esa vida se evapora. Te convierten en un fantasma viviente. Nadie puede hablarte, nadie puede hacer negocios contigo, nadie puede ni siquiera acercarse a menos de 4 metros de ti. Esto no es ciencia ficción. Esto le pasó a Spinoza el 27 de julio de 1656. ¿Pero qué había hecho este joven judío para merecer una maldición tan terrible? La respuesta te va a sorprender. Había hecho preguntas que cualquier persona pensante se haría. ¿Es Dios realmente como nos lo describen? ¿Tiene sentido que un Dios infinito y perfecto se comporte como un rey caprichoso? ¿Por qué las religiones se contradicen entre sí si supuestamente vienen del mismo Dios? ¿Es posible que la Biblia sea un libro escrito por hombres y no dictado por Dios? Estas preguntas, que hoy podrían parecer normales en una clase de filosofía, en el siglo XVII eran dinamita pura. Pero Spinoza no se conformaba con preguntar. Tenía respuestas. Respuestas que desafiaban no solo al judaísmo, sino al cristianismo, al islam, a toda la estructura religiosa de Occidente. Y lo más peligroso de todo, tenía las herramientas intelectuales para demostrar que sus respuestas eran correctas. La comunidad judía de Ámsterdam no tenía otra opción. Spinoza representaba una amenaza existencial. Si sus ideas se extendían, todo el edificio religioso se vendría abajo. Por eso la excomunión no fue solo un castigo, fue una advertencia para el mundo. Esto es lo que pasa cuando piensas demasiado. ¿Te das cuenta de la ironía? El acto mismo de excomunión confirmaba que Spinoza tenía razón. Si sus ideas eran tan obviamente falsas, ¿por qué tanto miedo? ¿Por qué tanto esfuerzo para silenciarlo? La respuesta es simple, porque sus ideas no eran falsas, eran tan verdaderas que resultaban insoportables. Después de la excomunión, Spinoza se convirtió en algo único en la historia. Un hombre completamente libre, sin comunidad que lo juzgara, sin tradiciones que lo limitaran, sin autoridades que lo censuraran. Era el primer ser humano verdaderamente libre de la era moderna, y con esa libertad iba a crear la obra más radical jamás escrita sobre la naturaleza de la realidad. El manuscrito que aterrorizó a Europa. ¿Qué harías si tuvieras en tus manos el secreto más peligroso del universo?
¿Cómo escribirías sobre ideas tan revolucionarias que podrían costarte la vida? Spinoza encontró la respuesta más ingeniosa: escribir en latín, el idioma de los eruditos, usando el método geométrico, la forma más rigurosa y abstracta de razonamiento conocida. Durante 13 años, desde 1661 hasta 1674, Spinoza trabajó en su obra maestra, pero no era un trabajo cualquiera. Era como si estuviera descubriendo las leyes fundamentales del universo, las ecuaciones que gobiernan no solo la materia, sino la mente, las emociones, la sociedad, incluso a Dios mismo. ¿Por qué eligió el método geométrico? Piénsalo. Cuando Euclides demostró que la suma de los ángulos de un triángulo es 180 grados, nadie pudo refutarlo. Era una verdad tan sólida como una roca. Spinoza quería que sus ideas sobre Dios, la naturaleza humana y la realidad tuvieran esa misma solidez irrefutable. Pero había otro motivo, más sutil. Al escribir como si estuviera haciendo matemáticas, Spinoza podía decir las cosas más escandalosas del mundo con la frialdad de un teorema. Podía negar el libre albedrío, identificar a Dios con la naturaleza, demostrar que todas las religiones son supersticiones y hacerlo todo con la elegancia de una demostración geométrica. El resultado fue algo nunca visto antes. Un libro que era al mismo tiempo absolutamente racional y completamente místico, totalmente científico y profundamente espiritual. Era como si alguien hubiera logrado demostrar matemáticamente la existencia de Dios, pero de un Dios tan diferente al tradicional que la demostración misma destruía todas las religiones. Durante años, el manuscrito circuló en secreto entre los intelectuales europeos. Se hacían copias a mano, se pasaban de profesor a estudiante, se leían en grupos cerrados. Era como una sociedad secreta, pero en lugar de rituales místicos, tenían proposiciones geométricas. En lugar de juramentos de sangre, tenían demostraciones lógicas. ¿Puedes imaginar el impacto que esto tuvo en las mentes más brillantes de Europa? De repente, tenían en sus manos una explicación completamente nueva de la realidad, una explicación que no requería fe ciega, que no dependía de revelaciones misteriosas, que no necesitaba autoridades religiosas, una explicación que cualquier persona racional podía entender y verificar por sí misma. Sí, Einstein y el Dios de Spinoza. Ahora llegamos a uno de los secretos más fascinantes de la historia de la ciencia. ¿Sabías que Einstein, el científico más famoso del siglo XX, llevaba siempre consigo un ejemplar de la Ética de Spinoza? Que cuando le preguntaban si creía en Dios respondía: creo en el Dios de Spinoza, que consideraba a Spinoza el más grande filósofo de todos los tiempos. Esto no es una anécdota menor. Einstein descubrió a Spinoza cuando era joven, y esa lectura cambió completamente su forma de ver el universo. Cuando Einstein desarrolló la teoría de la relatividad, cuando descubrió que el tiempo y el espacio eran relativos, cuando se dio cuenta de que la materia y la energía eran intercambiables, estaba confirmando intuiciones que había aprendido de Spinoza. Pero ¿por qué Einstein raramente citaba a Spinoza públicamente? La respuesta te va a sorprender. Era por miedo. Miedo a ser catalogado como ateo, miedo a perder credibilidad científica, miedo a las consecuencias sociales. Incluso en el siglo XX, las ideas de Spinoza seguían siendo demasiado peligrosas para ser admitidas abiertamente. Piénsalo. Einstein era judío, había huido de la Alemania nazi, vivía en Estados Unidos durante la Guerra Fría. Admitir públicamente que seguía las ideas de un filósofo que había sido excomulgado por negar la existencia de un Dios personal habría sido suicidio profesional y social. Pero en privado, Einstein era completamente spinozista. Cuando decía que Dios no juega a los dados, estaba expresando la misma idea que Spinoza había demostrado geométricamente, que todo en el universo sigue leyes necesarias, que no hay azar verdadero, que la realidad es completamente racional. Cuando Einstein buscaba una teoría del todo que unificara todas las fuerzas del universo, estaba siguiendo la intuición spinozista de que la realidad es una sola sustancia con infinitos atributos. Cuando Einstein hablaba de religión cósmica,
estaba expresando el mismo amor intelectual hacia el universo que Spinoza había llamado amor Dei intellectualis. Goethe y el Spinoza secreto. ¿Sabías que Goethe, el más grande escritor alemán de todos los tiempos, tenía páginas enteras de la ética de Spinoza memorizadas? Que cuando pasaba por una crisis existencial, leía a Spinoza para encontrar paz, que consideraba a Spinoza el pensador que más había influido en su vida. Goethe descubrió a Spinoza a los 26 años, en un momento de profunda crisis personal. Había terminado su novela Las penas del joven Werther, que trataba sobre el suicidio, y él mismo estaba considerando quitarse la vida. Fue entonces cuando un amigo le recomendó leer a Spinoza. El efecto fue inmediato y transformador. Años después, Goethe escribiría: Spinoza me pacificó. ¿Pero qué encontró Goethe en Spinoza que no había encontrado en otros filósofos? La respuesta está en la visión spinozista de la naturaleza. Para Spinoza, la naturaleza no era algo muerto y mecánico, sino algo vivo, divino, lleno de poder y belleza. Era una visión que conectaba perfectamente con la sensibilidad artística de Goethe. Goethe se dio cuenta de que podía aplicar las ideas de Spinoza no solo a la filosofía, sino a la literatura, a la ciencia, al arte. Cuando escribió Fausto, su obra maestra, estaba aplicando principios spinocistas. Cuando desarrolló su teoría de los colores, estaba siguiendo metodología spinozista. Cuando creó sus personajes más memorables, estaba usando psicología spinozista. Pero, al igual que Einstein, Goethe nunca admitió públicamente su deuda con Spinoza. ¿Por qué? Porque en la Alemania del siglo XVIII, ser seguidor de Spinoza era equivalente a ser ateo, y ser ateo era equivalente a ser inmoral. Goethe tenía una reputación que proteger, una carrera que mantener, una posición social que conservar. Sin embargo, los que sabían leer entre líneas podían ver la influencia spinozista por todas partes en la obra de Goethe. Su visión de la naturaleza como algo divino, su comprensión de las pasiones humanas como fuerzas naturales, su capacidad para encontrar belleza en la necesidad natural, todo esto venía directamente de Spinoza. La revolución silenciosa. ¿Te has preguntado alguna vez cómo es posible que las ideas más revolucionarias de la historia se hayan extendido sin que nadie las cite abiertamente? ¿Cómo es posible que pensamientos que cambiarían el mundo permanezcan oficialmente invisibles? La respuesta está en lo que podríamos llamar la revolución silenciosa de Spinoza. Durante los siglos XVII, XVIII y XIX, las ideas de Spinoza se extendieron por Europa como un virus intelectual. No se extendían a través de citas académicas o referencias explícitas, sino a través de conversaciones privadas, cartas personales, lecturas secretas. Era como si existiera una red subterránea de pensadores que compartían un conocimiento prohibido. Esta revolución silenciosa tuvo consecuencias extraordinarias. Los filósofos alemanes del siglo XVIII y XIX, especialmente Kant, Fichte, Schelling y Hegel, estaban todos profundamente influidos por Spinoza, aunque raramente lo admitían. Los escritores del romanticismo, desde Novalis hasta Coleridge, bebían de fuentes spinozistas. Los científicos de la Ilustración, desde Diderot hasta D'Holbach, aplicaban principios spinozistas. Pero ¿por qué esta influencia tenía que permanecer oculta? La respuesta está en el poder de las instituciones religiosas y políticas de la época. Admitir públicamente seguir las ideas de Spinoza era poner en peligro la carrera, la reputación, incluso la vida. Era más seguro absorber las ideas en secreto y expresarlas de forma indirecta. El resultado fue una situación paradójica. Spinoza se convirtió en el filósofo más influyente de la modernidad sin ser reconocido como tal. Sus ideas moldearon la ciencia, la filosofía, la literatura, la política, pero su nombre permanecía en las sombras. Era como si hubiera logrado cambiar el mundo permaneciendo invisible. Freud y la geometría de la mente. ¿Sabías que Freud consideraba a Spinoza como el verdadero fundador de la psicología moderna?
que muchas de las ideas fundamentales del psicoanálisis ya estaban presentes en la ética de Spinoza, que Freud tenía una estatua de Spinoza en su consultorio, pero raramente hablaba de su influencia. Freud descubrió a Spinoza a través de sus estudios de filosofía alemana, especialmente a través de Schopenhauer, quien a su vez había sido profundamente influido por Spinoza. Cuando Freud desarrolló su teoría del inconsciente, cuando propuso que nuestros comportamientos están determinados por fuerzas que no controlamos conscientemente, estaba actualizando ideas que Spinoza había desarrollado 3 siglos antes. Para Spinoza, los seres humanos están dominados por lo que él llamaba pasiones, fuerzas emocionales que actúan según leyes naturales tan precisas como las que gobiernan el movimiento de los planetas. Para Freud, los seres humanos están dominados por pulsiones inconscientes que siguen patrones predecibles. ¿Ves la conexión? Spinoza había demostrado geométricamente que la libertad humana no consiste en escapar de estas fuerzas, sino en comprenderlas. Freud desarrolló toda una terapia basada en esta misma idea, que el conocimiento de nuestras motivaciones inconscientes nos permite manejarlas mejor. Pero ¿por qué Freud no citaba más abiertamente a Spinoza? Partly por la misma razón que Einstein y Goethe, el miedo al estigma, pero también porque Freud quería presentar el psicoanálisis como una ciencia nueva, no como la aplicación de una filosofía antigua. Era una estrategia comprensible, pero que oscureció las verdaderas raíces intelectuales del psicoanálisis. La influencia de Spinoza en la psicología moderna va mucho más allá de Freud. Jung, el gran rival de Freud, también era profundamente spinozista, aunque tampoco lo admitía abiertamente. Su concepto del inconsciente colectivo, su idea de que todos los seres humanos comparten ciertos patrones mentales básicos, es una versión psicológica de la idea spinozista de que todos somos modos de la misma sustancia universal. La ciencia oculta. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Darwin no menciona a Spinoza en El origen de las especies, a pesar de que muchas de sus ideas fundamentales ya estaban presentes en la ética? ¿Por qué los fundadores de la neurociencia moderna redescubren constantemente principios que Spinoza había formulado siglos antes? ¿Por qué físicos como David Bohm encontraban en Spinoza inspiración para sus teorías sobre la realidad cuántica? La respuesta está en algo que podríamos llamar la ciencia oculta de Spinoza. Durante siglos, científicos y pensadores han encontrado en Spinoza ideas que estaban siglos adelantadas a su tiempo, pero que por razones sociales y académicas no podían citar abiertamente. Darwin, por ejemplo, había leído a Spinoza y entendía perfectamente que la idea de que todos los seres vivos son modificaciones de una sola sustancia natural era compatible con la evolución de las especies. Spinoza había escrito sobre el conatus, el esfuerzo que cada ser hace por perseverar en su existencia, una idea que se parece mucho a la selección natural. Pero Darwin vivía en una Inglaterra profundamente religiosa, donde citar a Spinoza habría sido equivalente a admitir ateísmo. En neurociencia, la situación es aún más sorprendente. Spinoza había propuesto 3 siglos antes de que existiera la tecnología para probarlo, que la mente y el cuerpo eran 2 aspectos de la misma realidad. Esta idea, que parecía imposible de verificar en el siglo XVII, es ahora la base de toda la neurociencia moderna. Antonio Damasio, uno de los neurocientíficos más importantes del siglo XXI, ha escrito libros enteros sobre la actualidad de Spinoza. Ha demostrado que las ideas de Spinoza sobre las emociones, la racionalidad y la relación mente-cuerpo son compatibles con los últimos descubrimientos neurocientíficos. Pero Damasio es una excepción.
La mayoría de los científicos prefieren redescubrir las ideas de Spinoza que admitir que las están tomando de él. La ética más revolucionaria. ¿Qué pensarías si te dijera que existe un sistema ético que no se basa en mandamientos divinos, ni en intuiciones morales, ni en consensos sociales, sino en el conocimiento científico de la naturaleza humana? ¿Que es posible demostrar matemáticamente cuál es la mejor forma de vivir? ¿Que Spinoza logró crear una ética tan sólida como la geometría? La ética de Spinoza no es un conjunto de reglas morales, es una demostración rigurosa de cómo funciona la naturaleza humana y qué condiciones producen la felicidad verdadera. Es como si Spinoza hubiera descubierto las leyes naturales de la felicidad humana de la misma manera que Newton descubrió las leyes naturales del movimiento. Para Spinoza, la felicidad no es un sentimiento subjetivo, sino un estado objetivo que se produce cuando nuestra naturaleza se desarrolla plenamente. Es como la salud física. No es una opinión, sino una condición que se puede describir científicamente. Y al igual que la salud física, la felicidad tiene causas identificables y métodos para alcanzarla. ¿Cuáles son estas causas? Spinoza identifica tres fundamentales: el conocimiento, las relaciones humanas positivas y lo que él llama amor intelectual. El conocimiento nos libera de la ignorancia, que es la fuente de todos los miedos irracionales. Las relaciones positivas nos permiten desarrollar nuestra naturaleza social. El amor intelectual nos conecta con la realidad de forma profunda y duradera. Lo más revolucionario de la ética espinosista es que no depende de ninguna autoridad externa. No necesitas creer en Dios. No necesitas seguir tradiciones, no necesitas obedecer a autoridades, solo necesitas entender cómo funciona la naturaleza humana y actuar en consecuencia. Es una ética completamente racional y completamente práctica. ¿Por qué Spinoza es más actual que nunca? ¿Te has preguntado por qué en pleno siglo XXI, con toda nuestra tecnología y conocimiento científico, seguimos luchando con los mismos problemas existenciales que atormentaban a nuestros ancestros? ¿Por qué la ansiedad, la depresión y la sensación de falta de sentido son epidémicas en las sociedades más avanzadas? ¿Por qué parece que cuanto más progreso tecnológico tenemos, más perdidos nos sentimos? La respuesta, según Spinoza, es que hemos desarrollado enormemente nuestro conocimiento de la naturaleza externa, pero hemos descuidado el conocimiento de nuestra propia naturaleza. Sabemos cómo funciona un smartphone, pero no sabemos cómo funciona nuestra mente. Sabemos cómo llegar a la luna, pero no sabemos cómo llegar a la felicidad. En la era de la inteligencia artificial, las ideas de Spinoza son más relevantes que nunca. Cuando las máquinas pueden hacer muchas de las cosas que antes solo podían hacer los humanos, necesitamos entender qué es lo específicamente humano. Spinoza nos da la respuesta. Lo específicamente humano es la capacidad de conocer, amar y crear belleza. En la era de la crisis climática, la visión espinosista de la naturaleza como algo sagrado y digno de respeto es más necesaria que nunca. Spinoza nos enseña que no somos dueños de la naturaleza, sino parte de ella, que destruir la naturaleza es destruirnos a nosotros mismos. En la era de la posverdad y las fake news, la insistencia de Spinoza en el conocimiento racional como base de la libertad es más urgente que nunca. Spinoza nos enseña que la libertad no es hacer lo que queremos, sino querer lo que entendemos. Que la democracia no es posible sin educación. Que la educación no es posible sin amor al conocimiento. La herencia oculta. Ahora llegamos al final de este viaje extraordinario por la historia intelectual oculta de Occidente. Puedes ver ahora por qué los genios más grandes de la humanidad guardaron en secreto su deuda con Spinoza. Puedes entender por qué este filósofo del siglo XVII sigue siendo tan relevante en el XXI. La ética de Spinoza no es solo un libro de filosofía. Es un manual de instrucciones para la condición humana. Es una demostración matemática de cómo vivir bien.
es una revelación de la naturaleza divina de la realidad. Es todo esto y más, pero tuvo que mantenerse oculto durante siglos, porque sus ideas eran demasiado peligrosas para las estructuras de poder de cada época. ¿Pero por qué eran tan peligrosas? Porque Spinoza demostró que no necesitamos autoridades externas para vivir bien, que no necesitamos líderes religiosos para conectarnos con lo divino, que no necesitamos gobiernos autoritarios para mantener el orden social, que no necesitamos ideologías para encontrar sentido en la vida. Lo único que necesitamos es conocimiento. Conocimiento de la naturaleza, conocimiento de nosotros mismos, conocimiento de las leyes que gobiernan la realidad. Este conocimiento nos hace libres de una forma que ningún sistema político o religioso puede ofrecernos. Los genios entendieron esto. Einstein entendió que el conocimiento científico era una forma de conectarse con lo divino. Goethe entendió que el conocimiento artístico era una forma de expresar la belleza de la naturaleza. Freud entendió que el conocimiento psicológico era una forma de liberarse de las neurosis. Pero todos entendieron también que admitir públicamente estas ideas habría sido peligroso. Por eso mantuvieron el secreto, por eso Spinoza permaneció oculto. Por eso su influencia fue subterránea pero real, silenciosa pero poderosa. Hoy, en pleno siglo XXI, cuando las viejas autoridades han perdido credibilidad, pero aún no hemos encontrado nuevas formas de orientarnos, las ideas de Spinoza son más necesarias que nunca. Necesitamos una espiritualidad sin superstición, una ética sin dogmas, una política sin demagogia, una ciencia sin arrogancia. Spinoza nos ofrece todo esto. Nos ofrece una forma de ser profundamente religiosos sin ser sectarios, profundamente éticos sin ser moralistas, profundamente racionales sin ser fríos, profundamente humanos sin ser antropocéntricos. La pregunta que queda es: ¿tenemos el coraje de seguir el camino que Spinoza nos mostró? ¿Tenemos la valentía de pensar libremente que él tuvo? ¿Tenemos la sabiduría de entender que el conocimiento es la única forma verdadera de libertad? Si has llegado hasta aquí, si has tenido la paciencia de acompañarme en este viaje por la historia intelectual oculta de Occidente, entonces ya tienes parte de la respuesta. Ya tienes el tipo de curiosidad intelectual que Spinoza admiraba. Ya tienes el tipo de sed de conocimiento que él consideraba sagrada. Por favor, si este contenido te ha resultado valioso, compártelo con alguien que sepas que puede apreciarlo. Vivimos en una época en la que la información superficial circula a la velocidad de la luz, pero el conocimiento profundo se mueve lentamente. Necesitamos crear una red de personas que valoren el pensamiento riguroso, que aprecien la belleza intelectual, que entiendan que las ideas tienen consecuencias. Spinoza cambió el mundo permaneciendo invisible. Quizás nosotros podamos cambiar el mundo haciendo visible lo que él mantuvo oculto. Quizás podamos crear una revolución intelectual que no sea silenciosa, sino abierta y generosa. El libro que los genios leían en secreto ahora está disponible para todos. La pregunta es: ¿estamos listos para las consecuencias de leerlo? No reír, no lamentar, no detestar, sino comprender. Esta fue la divisa de Spinoza y puede ser también la nuestra. En un mundo lleno de emociones destructivas, en una época dominada por la indignación y el resentimiento, quizás lo más revolucionario que podemos hacer es simplemente entender. Entender cómo funciona la naturaleza, entender cómo funciona la mente humana, entender cómo funciona la sociedad, entender cómo funciona la realidad. Este entendimiento no nos hará omnipotentes, pero nos hará libres. Y esa libertad basada en el conocimiento, es el regalo más grande que Spinoza nos dejó. Un regalo que estuvo oculto durante siglos, pero que ahora, finalmente, podemos recibir abiertamente. Los secretos más profundos que Spinoza reveló y que cambiaron para siempre la ciencia.
¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos de los pensadores más brillantes de la historia parecían tener acceso a conocimientos que el resto de la humanidad tardaba siglos en descubrir? ¿Por qué Darwin revolucionó la biología con ideas que ya habían sido insinuadas 200 años antes? ¿Por qué Freud pudo mapear la mente humana usando principios que un filósofo del siglo XVII había demostrado geométricamente? ¿Por qué la neurociencia moderna está redescubriendo verdades que Spinoza había revelado cuando aún se creía que el corazón era el órgano del pensamiento? Antes de revelarte estos secretos extraordinarios, déjame preguntarte, ¿desde qué país nos acompañas hoy? ¿Qué hora es ahí donde estás? Me fascina saber que tenemos una audiencia global descubriendo estas verdades ocultas. Y si estás viendo esto desde tu teléfono, por favor, toca el botón de like ahora mismo. Eso nos ayuda enormemente a que este conocimiento llegue a más personas que lo necesitan. Lo que estás a punto de descubrir no es solo historia de la filosofía, es la historia secreta de cómo el conocimiento más avanzado de la humanidad se ha transmitido de forma oculta durante siglos. Es la historia de cómo un hombre considerado hereje y peligroso logró sembrar ideas que florecerían en las mentes más brillantes de los siguientes 400 años, sin que casi nadie se atreviera a reconocerlo públicamente. La revolución silenciosa que cambió la literatura mundial. ¿Sabías que algunos de los escritores más influyentes de la historia llevaban una doble vida intelectual? Que en público defendían ideas convencionales, pero en privado eran revolucionarios espinocistas. Que obras maestras de la literatura que leemos, como si fueran simples entretenimiento, están en realidad cargadas de filosofía espinosista disfrazada? La historia comienza en la Rusia del siglo XIX, cuando un joven escritor llamado Fyodor Dostoyevsky descubre por casualidad un ejemplar de la Ética de Spinoza en la biblioteca de un amigo. Dostoyevsky acababa de salir de prisión, donde había pasado 4 años por actividades revolucionarias. Su mente estaba llena de preguntas sobre la naturaleza humana, sobre el bien y el mal, sobre la libertad y la responsabilidad. Cuando Dostoyevsky leyó la demostración espinosista de que todo en el universo sigue leyes necesarias, que no existe el libre albedrío en el sentido tradicional, que nuestras acciones están determinadas por causas que van más allá de nuestro control consciente, algo hizo clic en su mente. De repente, entendió cómo crear personajes psicológicamente realistas. ¿Te has preguntado alguna vez por qué los personajes de Dostoyevsky son tan convincentes, tan humanos, tan reales? ¿Por qué Raskolnikov, en Crimen y Castigo, actúa de forma tan contradictoria pero tan comprensible? ¿Por qué los hermanos Karamazov tienen personalidades tan complejas pero tan coherentes? La respuesta está en que Dostoyevsky los creó usando principios spinozistas. Para Spinoza, los seres humanos no son libres en el sentido de que puedan elegir arbitrariamente entre opciones. Somos libres cuando entendemos las causas que nos determinan y actuamos de acuerdo con nuestra naturaleza más profunda. Dostoyevsky aplicó esta idea a sus personajes. Los hizo actuar no según un libre albedrío mágico, sino según la lógica interna de sus pasiones, sus traumas, sus deseos. El resultado fue una revolución en la literatura. Por primera vez en la historia, un escritor creaba personajes que actuaban como seres humanos reales, no como marionetas de un autor omnipotente. Era como si Dostoyevsky hubiera descubierto las leyes naturales de la psicología humana y las hubiera aplicado a la ficción. Pero Dostoyevsky nunca admitió públicamente su deuda con Spinoza. ¿Por qué? Porque vivía en la Rusia zarista, donde ser seguidor de Spinoza era equivalente a ser revolucionario ateo. Dostoyevsky ya había estado en prisión una vez por sus ideas políticas. No podía arriesgarse a ser asociado con el filósofo más peligroso de Europa. Sin embargo, los que sabían leer entre líneas podían ver la influencia espinosista en cada página. La forma en que Dostoyevsky describía las pasiones humanas como fuerzas naturales,
la manera en que mostraba cómo nuestros pensamientos están determinados por nuestras emociones, su comprensión de que la moralidad no es algo absoluto, sino algo que emerge de la naturaleza humana, todo esto venía directamente de Spinoza. La influencia se extendió mucho más allá de Dostoyevsky. Tolstói, aunque públicamente cristiano ortodoxo, estaba profundamente influido por ideas espinosistas. Su visión de la historia en Guerra y Paz, como algo que sigue leyes naturales, más allá del control de los individuos, su comprensión de que los grandes hombres no hacen la historia, sino que son hechos por ella, su idea de que la verdadera sabiduría consiste en aceptar nuestro lugar en la naturaleza. Todo esto era puro Spinoza. ¿Te das cuenta de la ironía? Los dos escritores rusos más importantes del siglo XIX, ambos considerados profundamente religiosos y tradicionalistas, estaban en realidad aplicando las ideas del filósofo más radical y antirreligioso de la historia moderna. Era como si hubieran logrado crear una literatura cristiana usando principios ateos, una literatura tradicional usando ideas revolucionarias. Esta contradicción aparente era típica de la influencia espinosista. Las ideas de Spinoza eran tan potentes que podían ser aplicadas incluso por personas que conscientemente las rechazaban. Era como si fueran verdades naturales, tan fundamentales que cualquier observador honesto de la condición humana las redescubría inevitablemente. En Francia, la situación era similar. Marcel Proust, el creador de En busca del tiempo perdido, una de las novelas más importantes del siglo XX, estaba profundamente influido por Spinoza, aunque raramente lo mencionaba. La teoría proustiana de la memoria involuntaria, la idea de que nuestros recuerdos más profundos están conectados por asociaciones que escapan a nuestro control consciente, era una aplicación directa de la psicología espinosista. Para Spinoza, la mente humana es como una red de asociaciones que siguen leyes naturales. Cuando experimentamos algo, nuestra mente automáticamente lo conecta con experiencias pasadas, según patrones que no controlamos conscientemente. Proust tradujo esta idea en literatura, creando una novela que funcionaba exactamente como la mente humana según Spinoza, una cadena de asociaciones que revelan gradualmente la verdadera naturaleza de la experiencia. Pero ¿por qué Proust no citaba más explícitamente a Spinoza? Porque vivía en una Francia laica pero conservadora, donde ser abiertamente espinosista habría sido visto como un extremismo filosófico. Era más seguro presentar sus ideas como insights literarios originales que como aplicaciones de una filosofía sistemática. El caso de Jorge Luis Borges es aún más fascinante. Borges, el gran maestro de la literatura fantástica, consideraba a Spinoza el más grande metafísico de todos los tiempos. Sus cuentos están llenos de referencias a conceptos espinosistas: el infinito, la eternidad, la identidad de los opuestos, la ilusión del tiempo lineal. En cuentos como El Aleph o La Biblioteca de Babel, Borges estaba explorando literariamente las mismas ideas que Spinoza había demostrado geométricamente. La idea de que todo lo posible existe simultáneamente, de que la realidad es infinitamente compleja pero perfectamente ordenada, de que el tiempo y el espacio son ilusiones de la perspectiva limitada, todas estas ideas venían directamente de la ética. Borges era más abierto que otros escritores en su admiración por Spinoza, pero incluso él tendía a presentar las ideas espinosistas como especulaciones literarias, más que como filosofía seria. Era una forma de protegerse de las acusaciones de ateísmo mientras exploraba las implicaciones más radicales del pensamiento espinosista. Los psicoanalistas y la revolución mental. ¿Sabías que el psicoanálisis, una de las revoluciones intelectuales más importantes del siglo XX, tiene sus raíces profundas en la filosofía de Spinoza? Que conceptos fundamentales como el inconsciente, la represión, la transferencia, ya estaban presentes de forma embrionaria en la ética. Que Freud, Jung y Lacan bebieron todos de la misma fuente espinosista, aunque cada uno lo hizo de forma secreta. La historia comienza con Freud, pero no como normalmente se cuenta. Se dice que Freud descubrió el inconsciente estudiando histeria
en París con Charcot, pero la verdad es más compleja. Freud había estudiado filosofía antes de medicina y durante sus años universitarios había leído intensivamente a Spinoza, aunque a través de intermediarios como Schopenhauer y los filósofos alemanes. Cuando Spinoza escribió en el siglo XVII que los hombres se creen libres porque son conscientes de sus deseos, pero ignoran las causas que los determinan, estaba anticipando lo que Freud llamaría siglos después el inconsciente. Para Spinoza, la mayor parte de nuestra vida mental ocurre fuera de la conciencia. Nuestros pensamientos conscientes son solo la punta del iceberg de una actividad mental mucho más amplia y compleja. ¿Te das cuenta de lo revolucionario que era esto en el siglo XVII? En una época en que se creía que los seres humanos eran completamente racionales y transparentes para sí mismos, Spinoza estaba proponiendo que somos en gran medida misterios para nosotros mismos, que nuestras motivaciones reales están ocultas, que nuestros comportamientos están determinados por fuerzas que no entendemos. Freud tomó esta intuición y la desarrolló en una ciencia completa. Cuando propuso que nuestros sueños revelan deseos reprimidos, estaba aplicando el principio spinozista de que todo en la mente sigue leyes causales. Cuando desarrolló la técnica de la asociación libre, estaba usando la idea spinozista de que la mente es una red de asociaciones automáticas. Pero quizás lo más importante es que Freud adoptó de Spinoza la idea de que el conocimiento cura. Para Spinoza, entender las causas de nuestras pasiones nos libera de su dominio destructivo. Para Freud, hacer consciente lo inconsciente tiene un efecto terapéutico. Donde había ello, debe de venir yo, escribió Freud, parafraseando sin saberlo una idea central de la ética. Pero ¿por qué Freud raramente citaba a Spinoza directamente? La respuesta es compleja. Partly porque Freud quería presentar el psicoanálisis como una ciencia médica nueva, no como la aplicación de una filosofía antigua. Partly porque en la Viena de principios del siglo XX, ser abiertamente spinozista habría sido problemático para un médico judío que ya enfrentaba suficiente antisemitismo. Pero también hay una razón más profunda. Freud había absorbido las ideas de Spinoza tan completamente que las consideraba propias. Es como cuando aprendes un idioma tan bien que dejas de traducir. Las ideas se vuelven parte de tu forma natural de pensar. La situación con Jung es aún más fascinante. Jung, que rompió con Freud partly por diferencias teóricas, estaba en realidad acercándose más a Spinoza que su mentor. Cuando Jung desarrolló su teoría del inconsciente colectivo, la idea de que todos los seres humanos comparten ciertos patrones mentales básicos, estaba aplicando la intuición spinozista de que todos somos modos o manifestaciones de la misma realidad fundamental. Para Spinoza, la sustancia única se manifiesta en infinitos atributos e infinitos modos. Cada ser humano es un modo particular de esta sustancia, con características únicas, pero conectado esencialmente con todos los demás. Jung tradujo esta idea metafísica en términos psicológicos. Cada psique individual es una manifestación particular de la psique universal, con contenidos únicos, pero también con elementos compartidos. Los arquetipos de Jung, esos patrones universales que aparecen en los mitos, los sueños y los símbolos de todas las culturas, son la versión psicológica de lo que Spinoza llamaba nociones comunes, ideas que surgen naturalmente de la estructura compartida de la naturaleza humana. ¿Te das cuenta de la profundidad de esta conexión? Jung no estaba simplemente tomando ideas sueltas de Spinoza. Estaba traduciendo toda una metafísica en términos psicológicos. Era como si hubiera encontrado en la psicología empírica la confirmación de verdades que Spinoza había demostrado geométricamente. Pero Jung, como Freud, raramente citaba a Spinoza directamente. En parte porque en la psicología científica de principios del siglo XX, citar filósofos del siglo XVII no era bien visto.
en parte porque Jung, que ya era visto como demasiado místico por muchos colegas, no quería empeorar su reputación asociándose con el filósofo más radical de la historia moderna. El caso de Jacques Lacan, el psicoanalista francés que revolucionó el psicoanálisis en la segunda mitad del siglo XX, es quizás el más sorprendente. Lacan era abiertamente admirador de Spinoza y lo citaba con frecuencia. Pero lo que es menos conocido es hasta qué punto la teoría lacaniana del sujeto está basada en principios spinozistas. Para Lacan, el sujeto humano no es una entidad fija y autoconocida, sino un proceso dinámico de identificaciones y desidentificaciones. Somos constituidos por el lenguaje, por los símbolos, por las relaciones con otros. Esta idea de que somos más productos de fuerzas externas que entidades autónomas es profundamente spinozista. Spinoza había demostrado que lo que llamamos individuo es en realidad un patrón complejo de relaciones. No somos sustancias independientes, sino modos de la sustancia única constituidos por nuestras relaciones con el entorno. Lacan aplicó esta idea al desarrollo psicológico. Nos convertimos en quienes somos a través de nuestras relaciones con el lenguaje, la cultura, los otros. La famosa frase de Lacan, "El inconsciente está estructurado como un lenguaje", es una versión contemporánea de la idea spinozista de que la mente sigue leyes naturales tan precisas como las que gobiernan el mundo físico. Para Spinoza, la mente es como un autómata espiritual que opera según reglas deterministas. Para Lacan, el inconsciente es como una máquina lingüística que produce efectos de sentido según leyes estructurales. La revolución científica oculta. ¿Te has preguntado alguna vez por qué tantos descubrimientos científicos fundamentales parecen haber sido anticipados por filósofos que vivieron siglos antes de que existiera la tecnología para probarlos? ¿Por qué ideas que parecían pura especulación metafísica resultan después ser científicamente correctas? ¿Por qué Spinoza, que nunca hizo un experimento, anticipó tantas verdades que la ciencia moderna ha confirmado? La respuesta está en algo que podríamos llamar la revolución científica oculta, la influencia subterránea, pero profunda, que las ideas de Spinoza tuvieron en el desarrollo de la ciencia moderna. Durante siglos, científicos de todas las disciplinas encontraron en Spinoza intuiciones que los guiaron hacia descubrimientos fundamentales, pero que por razones académicas y sociales no podían citar abiertamente. El caso de Charles Darwin es ejemplar. Darwin había leído a Spinoza durante sus años universitarios en Cambridge, y aunque nunca lo cita en El origen de las especies, la influencia es evidente para cualquiera que conozca ambas obras. Cuando Spinoza escribió sobre el conatus, el esfuerzo que cada ser hace por perseverar en su existencia, estaba anticipando lo que Darwin llamaría siglos después la lucha por la supervivencia. Pero la conexión va mucho más profunda. Para Spinoza, todos los seres vivos son modificaciones de una sola sustancia natural. No hay diferencias cualitativas absolutas entre especies, solo diferencias de grado en la complejidad de la organización. Esta idea, que escandalizó al siglo XVII porque ponía a los humanos en el mismo nivel que los animales, se convirtió en la base de la teoría de la evolución. Darwin entendía perfectamente que sus ideas sobre la continuidad entre especies confirmaban la intuición spinozista de que la naturaleza es una sola realidad con infinitas manifestaciones. Cuando escribió en sus cuadernos privados que el hombre en su arrogancia se cree una gran obra, merecedor de la intervención de una deidad, estaba expresando una idea profundamente spinozista sobre nuestro lugar en la naturaleza. Pero ¿por qué Darwin no citaba a Spinoza en sus obras públicas? La respuesta es obvia, porque vivía en la Inglaterra victoriana, donde citar al filósofo más ateo de Europa habría sido suicidio intelectual. Darwin ya enfrentaba suficiente resistencia religiosa a sus ideas evolutivas. Asociarse abiertamente con Spinoza habría hecho imposible cualquier aceptación de sus teorías. Pero la influencia de Spinoza en la biología va mucho más allá de Darwin.
La idea moderna de que la vida es un proceso autoorganizativo, que los organismos son sistemas complejos que mantienen su identidad a través del cambio constante, que la mente emerge de la organización material sin ser reducible a ella. Todas estas ideas centrales de la biología contemporánea estaban ya presentes en la ética. En física, la situación es igualmente sorprendente. Cuando Einstein desarrolló la teoría de la relatividad, cuando descubrió que el tiempo y el espacio son relativos a la perspectiva del observador, estaba confirmando intuiciones que había aprendido leyendo a Spinoza. Para Spinoza, el tiempo y el espacio no son realidades absolutas, sino formas de la imaginación humana. La eternidad, el tiempo real, es algo completamente diferente. Es la perspectiva desde la cual se ve la realidad como un todo simultáneo. Esta idea, que parecía pura metafísica especulativa en el siglo XVII, se convirtió en la base de la física moderna. Einstein entendía que sus ecuaciones estaban describiendo matemáticamente lo que Spinoza había intuido filosóficamente, que la realidad fundamental está más allá del tiempo y el espacio ordinarios. La conexión entre Spinoza y la mecánica cuántica es aún más profunda y misteriosa. Cuando los físicos cuánticos descubrieron que las partículas subatómicas no tienen propiedades definidas hasta que son observadas, que la realidad fundamental parece consistir en potencialidades más que en actualidades, algunos comenzaron a ver conexiones con ideas spinozistas. David Bohm, uno de los físicos teóricos más importantes del siglo XX, era abiertamente spinozista. Bohm desarrolló una interpretación de la mecánica cuántica basada en la idea de que existe un orden implicado subyacente que se despliega en el orden explicado que observamos. Esta idea es notablemente similar a la distinción spinozista entre la naturaleza naturante, la realidad en sí misma, y la naturaleza naturada, la realidad tal como la experimentamos. Para Bohm, como para Spinoza, la realidad fundamental es una totalidad indivisible que se manifiesta en formas aparentemente separadas. La separación entre observador y observado, entre mente y materia, entre pasado y futuro, son ilusiones que surgen de nuestra perspectiva limitada. Esta visión, que Spinoza había desarrollado usando pura lógica, Bohm la desarrolló usando matemáticas cuánticas. ¿Te das cuenta de lo extraordinario que es esto? Un filósofo del siglo XVII, usando solo el poder del razonamiento, anticipó insights que la física del siglo XX confirmaría usando los instrumentos más sofisticados jamás creados. Es como si Spinoza hubiera tenido acceso a una forma de conocimiento que trascendía las limitaciones de su época. En neurociencia, la situación es aún más sorprendente. Spinoza había propuesto 3 siglos antes de que existieran las técnicas para estudiarlo, que la mente y el cuerpo son 2 aspectos de la misma realidad, que no existe interacción entre mente y cerebro porque son la misma cosa vista desde perspectivas diferentes, que las emociones no son perturbaciones irracionales, sino parte integral de la cognición. Estas ideas, que parecían imposibles de verificar en el siglo XVII, son ahora la base de toda la neurociencia cognitiva. Antonio Damasio, uno de los neurocientíficos más importantes del mundo, ha dedicado libros enteros a mostrar cómo los descubrimientos modernos sobre el cerebro confirman las intuiciones de Spinoza. Damasio ha demostrado que las emociones no son lo opuesto de la razón, sino su fundamento necesario, que pacientes con daño en áreas emocionales del cerebro no se vuelven más racionales, sino menos capaces de tomar decisiones, que la sabiduría práctica requiere la integración de cognición y emoción, exactamente como Spinoza había argumentado. ¿Cómo es posible que Spinoza anticipara estos descubrimientos? La respuesta está en su método. Spinoza no especulaba arbitrariamente, observaba cuidadosamente su propia experiencia y la de otros, y luego aplicaba una lógica rigurosa para extraer las implicaciones. Era como si hubiera desarrollado una forma de hacer ciencia empírica usando solo la introspección y el razonamiento.
En ecología, las ideas de Spinoza son más relevantes que nunca. Su visión de la naturaleza como una totalidad interconectada, donde cada parte afecta a todas las demás, donde la destrucción de cualquier elemento desequilibra el conjunto, se ha convertido en la base de la conciencia ecológica moderna. Aldo Leopold, el fundador de la ética ambiental moderna, era un lector de Spinoza. Su famosa Ética de la Tierra, la idea de que debemos pensar como una montaña, que debemos considerar el bienestar del ecosistema total, no solo el de los humanos, es profundamente spinocista. Para Spinoza, como para los ecologistas modernos, los seres humanos no son los dueños de la naturaleza, sino parte de ella. Nuestro bienestar depende del bienestar del conjunto. Destruir la naturaleza es destruirnos a nosotros mismos, no por razones sentimentales, sino por razones lógicas. Somos parte del sistema que estamos destruyendo. La psicología moderna y la terapia espinosista. ¿Sabías que muchas de las técnicas terapéuticas más efectivas de la psicología contemporánea están basadas, sin saberlo, en principios que Spinoza había formulado hace 350 años? Que terapias como la cognitivo-conductual, la mindfulness, la terapia de aceptación y compromiso son aplicaciones prácticas de ideas espinocistas que Spinoza había desarrollado siglos antes de que existiera la psicología como disciplina, el sistema más completo jamás creado para entender y tratar el sufrimiento humano. La conexión entre Spinoza y la psicología moderna es tan profunda que resulta asombroso que no se reconozca más ampliamente. Cuando los terapeutas cognitivo-conductuales enseñan a sus pacientes a identificar pensamientos automáticos negativos y a cuestionar su validez, están aplicando el principio spinocista de que una idea falsa deja de tener poder sobre nosotros cuando entendemos las causas que la producen. Para Spinoza, la mayor parte del sufrimiento humano viene de lo que él llamaba ideas inadecuadas, formas de pensar que no corresponden a la realidad. Estas ideas inadecuadas nos hacen experimentar emociones destructivas como la culpa, el miedo irracional, la envidia, el resentimiento. Pero estas emociones pierden su poder cuando entendemos que están basadas en malentendidos sobre la naturaleza de la realidad. ¿Te suena familiar? Es exactamente lo que la terapia cognitiva enseña. Cuando un terapeuta ayuda a un paciente con depresión a ver que sus pensamientos de «soy un fracaso total» o «nunca nada va a mejorar» son distorsiones cognitivas, no hechos objetivos. Está usando una técnica que Spinoza había desarrollado geométricamente en la ética. Pero Spinoza iba más profundo que la terapia cognitiva moderna. No se trataba solo de corregir pensamientos erróneos, sino de desarrollar lo que él llamaba ideas adecuadas, formas de entender que nos conectan con la realidad, de manera que producen naturalmente emociones positivas. La idea adecuada más importante, según Spinoza, es entender que somos parte de la naturaleza, no entidades separadas luchando contra ella. Cuando entendemos esto realmente, no solo intelectualmente sino en nuestro ser más profundo, experimentamos lo que Spinoza llamaba beatitud, una forma de felicidad que no depende de circunstancias externas. Esta idea se ha redescubierto en la psicología contemporánea bajo diversos nombres. Los terapeutas de mindfulness hablan de aceptación radical de lo que es. Los terapeutas existenciales hablan de aceptar la condición humana. Los terapeutas de ACT, aceptación y compromiso, hablan de fusión cognitiva y de fusión. Todos están describiendo, con terminología moderna, lo que Spinoza había explicado con precisión geométrica. Pero ¿cómo sabía Spinoza tanto sobre psicología sin tener acceso a estudios empíricos, sin poder hacer experimentos controlados, sin las herramientas de la ciencia moderna? La respuesta está en su método único de autoobservación sistemática. Spinoza se observaba a sí mismo con la misma minuciosidad con que un científico observa un fenómeno natural.
Notaba exactamente cómo surgían sus emociones, qué pensamientos las precedían, cómo se transformaban cuando las examinaba racionalmente. Era como si hubiera convertido su propia mente en un laboratorio de investigación psicológica. El resultado fue una comprensión de la psicología humana tan precisa que sigue siendo válida después de 3 siglos. Spinoza entendió que las emociones no son irracionales, sino que siguen leyes causales específicas, que podemos influir en nuestras emociones cambiando nuestros pensamientos, pero no de forma directa, sino indirecta, a través del conocimiento. La terapia racional emotiva de Albert Ellis, una de las formas más influyentes de terapia cognitiva, está basada explícitamente en principios espinosistas. Ellis había leído La Ética en su juventud y quedó impresionado por la idea de que podemos transformar emociones destructivas en constructivas a través del pensamiento racional. Ellis desarrolló lo que llamó el modelo ABC. Los acontecimientos A no causan directamente nuestras emociones C, sino que están mediados por nuestras creencias B. Cambiando nuestras creencias irracionales por creencias racionales, podemos cambiar nuestras respuestas emocionales. Esta idea viene directamente de Spinoza, quien había demostrado que las emociones que surgen de ideas inadecuadas pueden ser transformadas por ideas adecuadas. Pero quizás la aplicación más profunda de las ideas espinocistas en psicología moderna se encuentra en lo que ahora llamamos psicología positiva. Martin Seligman, el fundador de este movimiento, se propuso estudiar científicamente qué hace que la vida valga la pena vivir, qué condiciones producen florecimiento humano. Los resultados de décadas de investigación en psicología positiva confirman sorprendentemente las intuiciones de Spinoza. La felicidad duradera no viene del placer, sino de lo que Seligman llama engagement, compromiso, meaning, sentido y accomplishment, logro. Estas son exactamente las 3 dimensiones que Spinoza había identificado como constitutivas de la beatitud: el conocimiento, engagement intelectual, el amor, sentido de conexión, y la actividad creativa, expresión de nuestra naturaleza. Spinoza había anticipado incluso descubrimientos muy específicos de la psicología positiva. Por ejemplo, la investigación moderna muestra que la gratitud es una de las prácticas más efectivas para aumentar el bienestar. Spinoza había explicado por qué. La gratitud es una forma de alegría acompañada de la idea de una causa externa, y estas emociones positivas, naturalmente, fortalecen nuestra capacidad de acción. De manera similar, la investigación moderna sobre resiliencia muestra que las personas que mejor manejan las adversidades son aquellas que pueden encontrar sentido en el sufrimiento, que ven las crisis como oportunidades de crecimiento. Spinoza había formulado esta idea con precisión matemática. La mente puede hacer que todas las afecciones del cuerpo se refieran a la idea de Dios. Es decir, podemos transformar cualquier experiencia en una oportunidad de conocimiento y crecimiento. ¿Te das cuenta de la profundidad extraordinaria de estos insights? Spinoza no solo anticipó los descubrimientos de la psicología moderna, sino que proporcionó un marco teórico más profundo para entenderlos. Mientras que la psicología positiva describe qué funciona, Spinoza explicó por qué funciona en términos de principios fundamentales sobre la naturaleza humana. Si este conocimiento te está resultando valioso, por favor compártelo con alguien que sepas que puede beneficiarse de él. En una época en que la salud mental es una crisis global, en que millones de personas luchan con ansiedad y depresión, necesitamos difundir urgentemente este tipo de sabiduría práctica. Spinoza desarrolló herramientas para el florecimiento humano que son más sofisticadas que muchas terapias modernas, y estas herramientas deberían ser conocidas por cualquier persona interesada en vivir bien. La Ética no es solo un libro de filosofía abstracta. Es un manual práctico para la felicidad humana, basado en el conocimiento más riguroso disponible sobre cómo funciona realmente la mente.
Es una guía para transformar la verdad más peligrosa que los genios ocultaron durante 400 años. El libro prohibido que cambió el mundo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué existe un libro tan revolucionario que durante 4 siglos fue más censurado que cualquier obra considerada inmoral? Un libro que Einstein cargaba secretamente en su equipaje, pero jamás se atrevió a mencionar en sus conferencias públicas. Una obra que Goethe memorizó palabra por palabra, pero mantuvo oculta hasta el último día de su vida. Antes de revelarte este secreto extraordinario, déjame preguntarte, ¿desde qué país nos estás acompañando en este momento? ¿Qué hora es ahí donde te encuentras? Me fascina saber que tenemos una audiencia global descubriendo estas verdades ocultas que han permanecido en las sombras durante siglos. Si estás viendo esto desde tu teléfono móvil, por favor toca el botón de me gusta ahora mismo. Ese simple gesto nos ayuda enormemente a que este conocimiento prohibido llegue a más personas que necesitan conocer la realidad que les ha sido ocultada deliberadamente. Lo que vas a descubrir hoy no es simplemente la historia de un libro. Es la revelación de cómo el conocimiento más peligroso de la humanidad se ha transmitido en secreto, de genio en genio, durante 4 siglos completos. Es la historia de cómo un hombre considerado el más peligroso de su época logró plantar ideas tan revolucionarias que seguirían germinando en las mentes más brillantes de los siguientes 400 años, sin que casi ninguno se atreviera a reconocerlo públicamente. Hoy vas a entender por qué la ética de Baruch Spinoza fue el secreto mejor guardado de los genios más extraordinarios que ha conocido la humanidad. Y más importante aún, vas a descubrir por qué estas ideas siguen siendo tan peligrosas hoy que podrían cambiar completamente tu forma de ver la realidad. ¿Te has preguntado alguna vez por qué los genios más grandes de la historia parecían poseer una comprensión tan profunda de la existencia que el resto de la humanidad tardaba siglos en alcanzar? ¿Por qué Einstein podía percibir patrones en el universo que permanecían invisibles para otros científicos? ¿Por qué Goethe era capaz de crear obras de arte que tocaban algo tan profundo en el alma humana que siguen emocionando a personas 200 años después? ¿Por qué Freud pudo mapear territorios de la mente humana que nadie había explorado antes? La respuesta a todas estas preguntas se encuentra en un solo hombre. Un joven judío de Ámsterdam, que a los 24 años fue declarado oficialmente muerto para su comunidad, más peligroso que cualquier criminal, más temido que cualquier enfermedad. Su nombre era Baruch Spinoza, y lo que descubrió sobre la naturaleza de la realidad era tan explosivo que cambiaría para siempre el curso del pensamiento humano. El joven que hizo las preguntas prohibidas. Imagínate por un momento que tienes 24 años y vives en una comunidad pequeña y cerrada donde todos te conocen desde que naciste. Tu familia tiene un negocio próspero y respetado. Tienes un futuro asegurado, una posición social establecida, la seguridad de pertenecer a algo más grande que tú mismo. Ahora imagínate que un día, simplemente por hacer las preguntas que cualquier mente curiosa se haría, toda esa vida se desvanece como humo. De la noche a la mañana te conviertes en un fantasma viviente. Nadie puede dirigirte la palabra. Nadie puede hacer negocios contigo. Nadie puede ni siquiera acercarse a menos de 4 metros de ti sin ser considerado maldito también. Tu propia familia debe actuar como si hubieras muerto. Tus amigos de la infancia deben cruzar la calle cuando te ven venir. Esto no es una historia de ficción. Esto es exactamente lo que le sucedió a Baruch Spinoza el 27 de julio de 1656, cuando la comunidad judía de Ámsterdam pronunció contra él la excomunión más severa y terrible de su historia. Una maldición que no tenía fecha de expiración, que lo seguiría hasta la tumba y más allá. Pero qué crimen tan horrible había cometido este joven para merecer un castigo que normalmente se reservaba para los traidores y los asesinos. ¿Había robado? ¿Había matado? ¿Había cometido algún acto de traición contra su pueblo? La respuesta te va a dejar sin palabras. Su único crimen había sido pensar profundamente,
hacer preguntas que otros no se atrevían a formular, cuestionar ideas que todos daban por ciertas sin examinar. ¿Es realmente Dios como nos lo han descrito? ¿Tiene sentido que un ser infinito y perfecto se comporte como un rey caprichoso que castiga y recompensa según su humor? ¿Por qué las diferentes religiones, que supuestamente vienen del mismo Dios, se contradicen entre sí de manera tan fundamental? ¿Es posible que los libros sagrados sean creaciones humanas y no revelaciones divinas? Estas preguntas, que hoy podrían discutirse tranquilamente en cualquier clase de filosofía universitaria, en el siglo XVII eran dinamita pura. Pero lo que hacía a Spinoza verdaderamente peligroso no era que hiciera estas preguntas, sino que tenía respuestas. Respuestas lógicas, coherentes, irrefutables, respuestas que desafiaban no solo al judaísmo, sino al cristianismo, al islam, a toda la estructura religiosa sobre la cual se había construido la civilización occidental. Y lo más aterrador de todo, poseía las herramientas intelectuales para demostrar que sus respuestas eran correctas. La comunidad judía de Ámsterdam se encontraba en una posición imposible. Habían huido de la Inquisición española precisamente para poder practicar su religión libremente. Pero ahora, uno de los suyos estaba planteando ideas que, si se extendían, pondrían en peligro no solo su fe, sino su misma supervivencia en una sociedad cristiana que ya los veía con sospecha. Spinoza representaba una amenaza existencial. Si sus ideas se propagaban, todo el edificio religioso sobre el cual se sostenía la sociedad occidental se vendría abajo como un castillo de naipes. Por eso la excomunión no fue simplemente un castigo religioso, fue una advertencia al mundo entero. Esto es lo que les pasa a quienes piensan demasiado profundamente. ¿Te das cuenta de la ironía? El acto mismo de excomunión confirmaba que Spinoza tenía razón. Si sus ideas eran tan obviamente falsas, si eran simples fantasías de un joven confundido, ¿por qué tanto terror? ¿Por qué tanto esfuerzo para silenciarlo? ¿Por qué una reacción tan desproporcionada a las palabras de un simple comerciante de 24 años? La respuesta es evidente, porque sus ideas no eran falsas. Eran tan verdaderas, tan devastadoramente precisas, que resultaban insoportables para quienes habían construido su vida entera sobre las creencias que él estaba desmontando pieza por pieza. Después de la excomunión, algo extraordinario sucedió. Spinoza no se desmoronó. No pidió perdón, no intentó reconciliarse con la comunidad que lo había rechazado. En cambio, hizo algo que lo convertiría en una figura única en la historia de la humanidad. Abrazó completamente su libertad. Se convirtió en el primer ser humano verdaderamente libre de la era moderna. Sin comunidad que lo juzgara, sin tradiciones que lo limitaran, sin autoridades religiosas que lo censuraran, sin presiones sociales que lo conformaran. Era un hombre que había perdido todo lo que la sociedad consideraba valioso, pero que a cambio había ganado algo infinitamente más precioso: la libertad absoluta de pensar. Y con esa libertad recién conquistada, iba a crear la obra más radical jamás escrita sobre la naturaleza de Dios, la realidad y la condición humana. La forja del genio en el exilio. ¿Qué haces cuando te conviertes en un paria social a los 24 años? ¿Cómo sobrevives cuando toda la estructura de apoyo que conocías desde la infancia desaparece de un día para otro? ¿Cómo encuentras el coraje para seguir adelante cuando todo el mundo te ha dado la espalda? Spinoza encontró la respuesta en algo que nadie podía quitarle: su mente. Se mudó a una pequeña habitación en las afueras de Ámsterdam y comenzó a vivir de la forma más simple posible. Aprendió a pulir lentes para telescopios y microscopios, un oficio que le proporcionaba lo suficiente para sobrevivir y que además era profundamente simbólico. Estaba literalmente creando herramientas para ver la realidad con mayor claridad. Pero su verdadero trabajo comenzaba cuando terminaba de pulir lentes. En las tardes y las noches se dedicaba a pulir algo aún más importante: sus ideas.
Durante horas examinaba cada creencia que había heredado de su educación, cada suposición que la sociedad daba por cierta, cada concepto que parecía obvio pero que bajo análisis cuidadoso revelaba inconsistencias. ¿Te imaginas la soledad extraordinaria de este proceso? Spinoza no tenía con quien discutir sus ideas más radicales. No tenía profesores que lo guiaran ni colegas que lo desafiaran. Estaba completamente solo, navegando por territorios intelectuales que ningún ser humano había explorado antes. Pero esta soledad resultó ser su fortaleza. Sin la presión de complacer a nadie, sin la necesidad de conformarse a expectativas sociales, pudo seguir su lógica hasta sus conclusiones más extremas. Pudo pensar pensamientos que nadie se había atrevido a pensar, precisamente porque no tenía nada que perder. Durante estos años de exilio intelectual, Spinoza desarrolló lo que se convertiría en su método revolucionario. Se dio cuenta de que la filosofía tradicional estaba llena de contradicciones porque se basaba en autoridades externas, escrituras sagradas, tradiciones ancestrales, revelaciones místicas. Todos estos fundamentos eran inestables porque dependían de la fe más que de la razón. Pero ¿qué pasaría si alguien intentara construir una filosofía usando únicamente la razón? ¿Qué pasaría si alguien aplicara a las cuestiones más profundas de la existencia el mismo rigor lógico que los matemáticos aplicaban a la geometría? Esta idea cambiaría todo. Spinoza se dio cuenta de que si podía demostrar sus conclusiones con la misma certeza con que Euclides había demostrado los teoremas geométricos, nadie podría refutarlas. Sus ideas tendrían la solidez de las verdades matemáticas. Pero había un problema. Las cuestiones filosóficas más importantes no parecían prestarse al tratamiento matemático. ¿Cómo demostrar geométricamente la naturaleza de Dios? ¿Cómo probar matemáticamente qué es la felicidad humana? ¿Cómo usar ecuaciones para explorar el significado de la libertad? Spinoza encontró la solución en una innovación metodológica que era tan brillante como peligrosa. Se dio cuenta de que podía tomar los conceptos más abstractos y controvertidos de la filosofía y tratarlos como si fueran figuras geométricas. Podía definir con precisión matemática qué era Dios, qué era la mente, qué era la emoción, y luego explorar las relaciones lógicas entre estos conceptos. El resultado fue algo completamente nuevo en la historia del pensamiento humano. Una filosofía que era al mismo tiempo absolutamente racional y profundamente mística, totalmente científica y completamente espiritual. Era como si alguien hubiera logrado demostrar matemáticamente la existencia de Dios, pero de un Dios tan diferente al tradicional que la demostración misma destruía todas las religiones convencionales. Durante años, Spinoza trabajó en secreto en este proyecto monumental. Escribía en latín, el idioma de los eruditos, para asegurarse de que solo las mentes más educadas pudieran acceder a ideas tan peligrosas. Usaba una terminología técnica que ocultaba parcialmente la naturaleza revolucionaria de sus conclusiones. Era como si estuviera escribiendo en código, transmitiendo ideas explosivas, de manera que solo los iniciados pudieran entender completamente sus implicaciones. Pero quienes sí entendían quedaban completamente transformados. Los pocos intelectuales que tenían acceso a los manuscritos de Spinoza experimentaban algo parecido a una conversión religiosa, excepto que era una conversión a la razón más que a la fe. De repente, veían la realidad desde una perspectiva completamente nueva, una perspectiva que hacía que todo lo que habían creído antes pareciera infantil e ingenuo. ¿Puedes imaginar el impacto psicológico de este cambio de perspectiva? Era como si alguien que había vivido toda su vida en una cueva de repente saliera a la luz del sol. El contraste era tan dramático que resultaba casi imposible de comunicar a quienes seguían en la oscuridad, y esto creó un dilema extraordinario. Los primeros lectores de Spinoza se encontraban en posesión de un conocimiento que consideraban la verdad más importante jamás descubierta, pero que sabían que era demasiado peligroso
para compartir abiertamente. Era como tener la cura para todas las enfermedades, pero saber que revelarla causaría pánico social. Por eso, desde el principio, las ideas de Spinoza se extendieron de manera secreta. Se transmitían de maestro a discípulo, de amigo a amigo, de padre a hijo, se copiaban a mano y se guardaban en bibliotecas privadas, se discutían en reuniones clandestinas y se citaban en códigos cifrados. Se estaba gestando una revolución intelectual subterránea que cambiaría el mundo, pero que permanecería invisible para la historia oficial durante siglos. El manuscrito que aterrorizó a Europa en 1661, después de 5 años de trabajo solitario e intenso, Spinoza comenzó a escribir lo que se convertiría en su obra maestra, la Ética demostrada según el orden geométrico. El título mismo era revolucionario. Nunca antes alguien había intentado demostrar principios éticos usando métodos matemáticos. Era como proponer que las cuestiones morales más profundas podían resolverse con la misma precisión con que se resuelven los problemas de geometría. Pero ¿cómo es posible aplicar matemáticas a la moralidad? ¿Cómo se puede usar geometría para entender a Dios? ¿Cómo se pueden emplear ecuaciones para explorar las emociones humanas? Spinoza había encontrado la respuesta en una intuición extraordinaria. Si todo en el universo sigue leyes naturales, entonces las emociones, los pensamientos, las acciones morales, incluso Dios mismo, deben seguir estas mismas leyes. No hay nada en la realidad que esté exento de la lógica. No hay territorios donde la razón no pueda penetrar. Esta idea era devastadoramente radical. Significaba que los misterios sagrados en los que se basaban todas las religiones eran simplemente problemas que aún no habían sido resueltos por falta de análisis riguroso. Significaba que no había diferencia fundamental entre entender el movimiento de los planetas y entender las pasiones humanas. Todo era parte del mismo sistema racional universal. Durante 13 años, de 1661 a 1674, Spinoza trabajó en su obra maestra con la meticulosidad de un artesano medieval y la precisión de un matemático moderno. Cada proposición era cuidadosamente demostrada a partir de definiciones claras y axiomas evidentes. Cada conclusión se seguía lógicamente de las premisas. Cada argumento era verificado desde múltiples ángulos para asegurar su solidez. El resultado era algo que nunca se había visto antes en la historia del pensamiento humano. No era simplemente un libro de filosofía, era una máquina lógica que, una vez que aceptabas sus premisas iniciales, te llevaba inexorablemente a conclusiones que transformaban completamente tu visión de la realidad. ¿Y cuáles eran estas conclusiones tan explosivas? Primera, Dios y la naturaleza son la misma cosa. No existe un Dios separado del mundo que lo gobierne desde el exterior. Todo lo que existe es una sola sustancia infinita que se manifiesta de infinitas maneras. Lo que llamamos naturaleza es el cuerpo de Dios. Lo que llamamos leyes naturales son los pensamientos de Dios. Segunda, no existe el libre albedrío en el sentido tradicional. Nuestras acciones están tan determinadas por causas naturales como el movimiento de las piedras, pero esto no nos convierte en robots. Al contrario, cuando entendemos las causas que nos determinan, adquirimos una forma superior de libertad, la libertad del conocimiento. Tercera, las emociones no son perturbaciones irracionales del alma. Son fuerzas naturales que siguen leyes tan precisas como las que gobiernan la física. Podemos aprender a manejar nuestras emociones no reprimiéndolas, sino entendiéndolas. Cuarta, la felicidad verdadera no depende de circunstancias externas. Surge, naturalmente, cuando nuestra mente comprende su lugar en el orden eterno de la realidad. Esta comprensión genera lo que Spinoza llamaba amor intellectualis Dei, el amor intelectual hacia Dios, que es lo mismo que amor hacia la totalidad de la existencia. ¿Puedes imaginar el impacto que estas ideas tenían en las mentes del siglo XVII?
Era como si alguien hubiera reescrito completamente las reglas básicas de la realidad. De repente, todo lo que las personas habían aprendido sobre Dios, el alma, la moralidad, la libertad, la felicidad, resultaba estar fundamentalmente equivocado. Pero lo más perturbador no era solo el contenido de las ideas, sino la forma en que estaban presentadas. Spinoza no las proponía como opiniones personales o revelaciones místicas, las demostraba con rigor matemático. Era imposible refutarlas sin encontrar errores lógicos en el razonamiento, y los mejores filósofos de Europa no podían encontrar tales errores. Esto creaba una situación intelectualmente insostenible. Las conclusiones de Spinoza parecían correctas desde el punto de vista lógico, pero eran inaceptables desde el punto de vista social y religioso. Era como si alguien hubiera demostrado matemáticamente que 2 más 2 es 5. Los números no mentían, pero el resultado contradecía todo lo que la sociedad necesitaba creer para funcionar. Por eso, durante años, el manuscrito de la Ética circuló solo entre los círculos intelectuales más selectos de Europa. Se hacían copias a mano que se pasaban de filósofo a filósofo como si fueran documentos de contrabando. Se leía en grupos secretos que se reunían en bibliotecas privadas. Se discutía en correspondencia cifrada entre académicos que sabían que su reputación dependía de mantener en secreto su fascinación con estas ideas prohibidas. Era como si existiera una sociedad secreta de la razón, una hermandad invisible de pensadores que compartían un conocimiento demasiado peligroso para ser revelado al público general. No tenían rituales místicos ni juramentos de sangre. Su único vínculo era la comprensión compartida de que habían encontrado la verdad sobre la naturaleza de la realidad, y que esta verdad era tan explosiva que podía destruir los fundamentos de la civilización occidental. ¿Te das cuenta de la ironía extraordinaria de esta situación? Las ideas que eventualmente se convertirían en la base de la ciencia moderna, de la psicología, de la democracia liberal, de la tolerancia religiosa, tenían que ser mantenidas en secreto porque eran demasiado avanzadas para su tiempo. Era como si los genios más brillantes de Europa fueran viajeros del tiempo que habían traído conocimiento del futuro a una época que no estaba preparada para recibirlo. Pero las ideas verdaderas tienen una forma de abrirse camino, sin importar cuánto se trate de suprimirlas. Lentamente, gradualmente, las intuiciones de Spinoza comenzaron a filtrarse en la corriente principal del pensamiento europeo. No como citas directas o referencias explícitas, sino como influencias sutiles, como semillas que germinaban en mentes preparadas para recibirlas. Y cuando finalmente florecieron, estos insights transformaron completamente el paisaje intelectual de Occidente. Pero esto sucedió de manera tan gradual y sutil que la mayoría de las personas nunca se dio cuenta de que estaba viviendo en un mundo moldeado por las ideas de un hombre que había sido considerado el más peligroso de su época. Por favor, si esta revelación de la historia intelectual oculta te está resultando fascinante, compártela con alguien que sepas que puede apreciar este tipo de conocimiento profundo. Vivimos en una época en que la información superficial viaja a la velocidad de la luz, pero la sabiduría verdadera se mueve lentamente, de persona en persona, de mente en mente. Necesitamos crear una red de personas que valoren el pensamiento riguroso y que entiendan que las ideas tienen consecuencias reales en el mundo. El Dios de Einstein, la revolución científica secreta. Ahora llegamos a uno de los secretos más fascinantes de la historia de la ciencia moderna. ¿Sabías que Albert Einstein, el científico más famoso del siglo XX, llevaba siempre consigo un ejemplar de la Ética de Spinoza? Que cuando periodistas le preguntaban si creía en Dios, su respuesta era siempre la misma: ¿creo en el Dios de Spinoza? Que consideraba a Spinoza no solo el más grande filósofo de todos los tiempos, sino también el verdadero fundador del pensamiento científico moderno. Esta no es una anécdota menor de la historia de la ciencia.
es la clave para entender cómo las ideas más revolucionarias del siglo XX tenían sus raíces en insights que habían sido desarrollados 3 siglos antes por un hombre que había sido excomulgado por pensar demasiado profundamente. Einstein descubrió a Spinoza cuando era un joven estudiante en Zúrich, y esa lectura cambió para siempre su forma de entender el universo. Cuando Einstein desarrolló la teoría de la relatividad especial, cuando se dio cuenta de que el tiempo y el espacio no eran absolutos sino relativos al observador, cuando descubrió que la materia y la energía eran intercambiables según la famosa ecuación EmC2, estaba confirmando intuiciones que había aprendido de Spinoza. Pero ¿cómo es posible que un filósofo del siglo XVII hubiera anticipado descubrimientos que requerían los instrumentos más sofisticados del siglo XX para ser verificados? ¿Cómo pudo Spinoza, que nunca hizo un experimento físico, entender aspectos de la realidad que se les escaparon a generaciones de científicos experimentales? La respuesta está en el método extraordinario que Spinoza había desarrollado. Mientras que otros filósofos especulaban sobre la naturaleza de la realidad basándose en tradiciones o intuiciones místicas, Spinoza aplicaba una lógica tan rigurosa que era capaz de deducir las propiedades fundamentales del universo a partir de principios puramente racionales. Para Spinoza, el tiempo y el espacio no eran realidades absolutas, sino formas de la imaginación humana. Lo que él llamaba eternidad no era una duración infinitamente larga, sino una perspectiva desde la cual toda la realidad es vista simultáneamente, como un todo completo y perfecto. Cuando Einstein descubrió que el tiempo es relativo, que el pasado y el futuro coexisten en lo que los físicos llaman el bloque eterno del espacio-tiempo, estaba traduciendo al lenguaje matemático lo que Spinoza había intuido filosóficamente. De manera similar, cuando Einstein desarrolló la teoría de la relatividad general, cuando se dio cuenta de que la gravedad no es una fuerza sino una curvatura del espacio-tiempo causada por la presencia de materia y energía, estaba confirmando la intuición spinozista de que no existen fuerzas externas actuando sobre las cosas. Todo lo que parece ser causación externa es en realidad el despliegue interno de la naturaleza de la realidad misma. Para Spinoza, Dios no era un ser separado que intervenía en la naturaleza desde el exterior. Dios era la naturaleza misma, vista desde la perspectiva de su unidad total. Las leyes naturales no eran mandamientos impuestos por una autoridad externa, sino la expresión de la lógica interna de la realidad. Cuando Einstein hablaba de su búsqueda de una teoría del todo, que unificara todas las fuerzas del universo, estaba siguiendo la intuición spinozista de que la realidad es fundamentalmente una sola cosa con múltiples manifestaciones. Pero ¿por qué Einstein no citaba más abiertamente a Spinoza en sus trabajos científicos? ¿Por qué mantenía en secreto una influencia que había sido tan fundamental en el desarrollo de sus ideas más importantes? La respuesta es compleja pero reveladora. Einstein era judío y había vivido las persecuciones del régimen nazi. Había huido de Alemania y encontrado refugio en Estados Unidos durante los años más tensos de la Guerra Fría. En este contexto, admitir públicamente que seguía las ideas de un filósofo que había sido excomulgado por ateo habría sido suicidio profesional y social, pero había una razón más profunda. Einstein entendía que las ideas de Spinoza eran tan radicales que mencionar su influencia habría desviado la atención de sus descubrimientos científicos hacia controversias filosóficas y religiosas. Era más estratégico presentar sus teorías como desarrollos puramente científicos, sin revelar que estaban basadas en insights metafísicos que la mayoría de las personas encontrarían perturbadores. Sin embargo, en conversaciones privadas y en correspondencia personal, Einstein era completamente abierto sobre su deuda intelectual con Spinoza. Cuando decía que Dios no juega a los dados en respuesta a las interpretaciones probabilísticas de la mecánica cuántica, estaba expresando la misma convicción que Spinoza había demostrado geométricamente,
que todo en el universo sigue leyes necesarias, que no hay azar verdadero, que la realidad es completamente racional y comprensible. Cuando Einstein hablaba de religión cósmica, de su sensación de asombro ante la belleza y elegancia de las leyes naturales, estaba expresando la misma experiencia que Spinoza había llamado amor intellectualis Dei, el amor intelectual hacia la totalidad de la existencia que surge naturalmente cuando la mente comprende las conexiones profundas que unen todas las cosas. Esta influencia espinosista se extendía incluso a los aspectos más técnicos del trabajo de Einstein. Su insistencia en que las leyes de la física deben ser elegantes y simples, su convicción de que la naturaleza no hace nada innecesariamente complicado, su búsqueda de ecuaciones que revelaran la unidad subyacente de fenómenos aparentemente dispares. Todo esto reflejaba la estética intelectual que había aprendido de Spinoza. Pero Einstein no era el único científico revolucionario que bebía secretamente de la fuente spinozista. Charles Darwin, el fundador de la teoría de la evolución, había leído intensivamente a Spinoza durante sus años formativos en Cambridge. Aunque nunca lo cita en El origen de las especies, la influencia es evidente para cualquiera que conozca ambas obras. Cuando Spinoza había escrito sobre el conatus, el esfuerzo que cada ser hace por perseverar en su existencia, había anticipado lo que Darwin llamaría siglos después la lucha por la supervivencia. Cuando Spinoza había propuesto que todos los seres vivos son modificaciones de una sola sustancia natural, había preparado el terreno conceptual para la idea de que todas las especies evolucionan a partir de ancestros comunes. Para Spinoza, como para Darwin, no había diferencias cualitativas absolutas entre especies. Los seres humanos no ocupaban una posición privilegiada en la naturaleza, sino que eran simplemente una manifestación particularmente compleja de las mismas fuerzas que operaban en todos los niveles de la realidad. Esta visión, que escandalizó al siglo XVII porque ponía a los humanos en el mismo nivel que los animales, se convirtió en la base de la biología moderna. Pero ¿por qué Darwin no citaba a Spinoza en sus obras públicas? Por la misma razón que Einstein, porque vivía en una sociedad profundamente religiosa donde asociarse con el filósofo más ateo de Europa habría hecho imposible cualquier aceptación de sus teorías científicas. Darwin ya enfrentaba suficiente resistencia religiosa a sus ideas evolutivas. Mencionar su deuda con Spinoza habría sido estratégicamente desastroso. Sin embargo, en sus cuadernos privados, Darwin era mucho más explícito sobre sus influencias filosóficas. Escribía sobre la grandeza de esta visión de la vida en la que todas las especies están conectadas por lazos de parentesco evolutivo, en la que la complejidad y belleza del mundo natural emergen de procesos completamente naturales sin necesidad de intervención sobrenatural. Era una visión que tenía sus raíces profundas en la filosofía espinosista de la naturaleza. La lista de científicos secretamente influidos por Spinoza se extiende mucho más. Gregor Mendel, el fundador de la genética, había estudiado filosofía antes de dedicarse a la botánica y conocía bien las obras de Spinoza. Su enfoque experimental sistemático, su convicción de que los fenómenos biológicos seguían leyes matemáticas precisas, reflejaba la metodología que Spinoza había aplicado a la filosofía. En el siglo XX, esta influencia oculta se hizo aún más evidente. Físicos como David Bohm desarrollaron interpretaciones de la mecánica cuántica explícitamente basadas en principios espinosistas. Bohm propuso que existe un orden implicado, subyacente, que se despliega en el orden explicado que observamos, una idea notablemente similar a la distinción spinosista entre la naturaleza naturante y la naturaleza naturada. Para Bohm, como para Spinoza, la realidad fundamental es una totalidad indivisible que se manifiesta en formas aparentemente separadas. La separación entre observador y observado, entre mente y materia, entre causa y efecto,
son ilusiones que surgen de nuestra perspectiva limitada. Esta visión, que Spinoza había desarrollado usando pura lógica, Bohm la desarrolló usando las matemáticas más sofisticadas de la física cuántica. Goethe y la literatura espinosista secreta. ¿Sabías que Johann Wolfgang von Goethe, considerado el más